Muy buenas a todos, sean bienvenidos a Pensamientos Nocturnos. El día de hoy vamos a tener un programa diferente. Vamos a inaugurar una nueva sección que se llama Solo, en la que no me acompañará nadie con el cual hablar de un tema, y como al no tener a alguien con quien debatir, me parece que un solo tema no daría para cubrir todo el programa. Aprovecharé para hablar de distintos temas que me han llamado la atención o que me han puesto a pensar. El primer tema que me gustaría hablarles es sobre una encuesta que hice hace algún tiempo en mis redes sociales. Esta se trataba sobre en dónde preferías vivir, en un país gobernado por un gobierno totalitario o en un país gobernado por la delincuencia. Hace un tiempo, antes de empezar con este programa, un amigo, Hugo, me convenció para hacer un video hablando del tema. En ese tiempo tuve que investigar bastante para poder hacer el video, pero al final pensé que era una investigación tan extensa y pues desistí de hacer el video. Así que hoy me gustaría hablar de eso, un poco de la investigación que hice. Entonces, para que puedan entender mejor esta pregunta y puedan tomar una decisión, obviamente cualquiera de las dos es malísima, pero sí, para que en este supuesto podamos escoger uno, tenemos que entender cómo se vive y en qué se diferencia. Empecemos primero por el gobierno totalitario. Un gobierno totalitario es aquel país donde el Estado tiene completo poder y donde la libertad está restringida. Ejemplos a lo largo de la historia son, por ejemplo, la Alemania nazi, y un ejemplo más actual sería Norcorea. ¿Ok? Ya teniendo esto en mente, ¿cómo sería nuestra vida? Pues empezaríamos naciendo, como en todos los países, pero con la peculiaridad de que si tú naces con algún defecto genético visible que pueda entorpecer cumplir tu misión como ciudadano de nuestro país, serías rápidamente asesinado o enviado a diferentes laboratorios para que puedan hacer pruebas contigo. Pasando esta primera barrera, continuaríamos con la educación, nuestra educación básica. Pues la educación depende de cada país totalitario y los límites que se nos impongan, pero en general la educación sería un poco básica y estaría limitada hacia nuestro estatus social. Entonces dependería un poco del país. En algunos casos la educación solo llega hasta la primaria, en otros hay un poquito más, secundaria e incluso llegando a preparatoria. Entre medias, una vez acabemos nuestra educación o mientras estemos cursando nuestra educación, podremos ser partícipes de algunos grupos juveniles. Estos grupos juveniles están pensados principalmente para adoctrinar hasta cierto punto, más allá que la escuela, con actividades extracurriculares, para poder adoctrinar a los jóvenes y que sean ciudadanos ejemplares. En muchos de estos se les enseña y se les insta a denunciar a aquellas personas que no cumplan con los reglamentos de nuestro amado país, ya sean nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros padres, etc. Continuando, una vez terminando nuestra educación y habiendo terminado de participar con nuestros grupos juveniles, tendremos que servir a nuestro país en algún trabajo. Generalmente estos trabajos, si no somos requeridos para la guerra, serán escogidos entre los líderes del Estado, a los que creen que seamos más aptos para ellos. Este punto está muy limitado también por el estatus social en el que hayamos nacido, y probablemente no podremos aspirar a un poco más. Estando después de continuar con nuestro trabajo y siendo unos adultos jóvenes, se nos instará a casarnos. Esto con el fin de poder tener una familia y poder prosperar la población dentro de nuestro país. Pero generalmente no se nos obliga a casarnos, pero sí se nos insta de manera que sea ventajosa para nosotros. Por ejemplo, en la Alemania nazi, a las mujeres se les invitaba a casarse asegurándoles que sus esposos iban a tener mejor sueldo, y si tenían hijos iban a tener ciertas ventajas económicas y se les ayudaría a la educación, ¿no?, de estos pequeños descendientes. Y después de todo esto, de continuar toda nuestra vida trabajando y sirviendo a nuestro país, y si por alguna razón no nos toca ir a la guerra y no somos inculpados de traicionar a la patria,
podemos llegar a nuestra jubilación y poder vivir una larga vida, poder haber creado unas cuantas generaciones de futuros ciudadanos de nuestro próspero país y podremos tener una muerte en paz. La principal característica que nos llama la atención de este tipo de vida es que nos hace pensar que no hay una libertad, ¿no? Pues desde la definición del gobierno totalitario vemos que la libertad está restringida y hace pensar que toda nuestra vida está pensada desde el momento de nuestro nacimiento y por lo tanto parece monótona y aburrida, y en efecto lo es. Pero continuando con el siguiente tipo de vida que podríamos tener, que es un país gobernado por la delincuencia, es un poco más complejo porque no tenemos un ejemplo palpable de que es un país realmente gobernado por la delincuencia. Quizá muchos de ustedes pueden pensar en cualquier país de Latinoamérica en la que la delincuencia es bastante abrasadora. Algún otro más erudito podrá nombrar algunos países de África en la que la delincuencia de verdad ha ido más allá, pero realmente no hay un ejemplo tal cual. Pero para que pueda entender a qué me refiero con un país gobernado con delincuencia, no es realmente un país, sino es un sector. Es algo que se llama como reductos de impunidad. Son lugares en los que el país, las reglas, las leyes, la autoridad no existe ahí, no se le permite la entrada. Y un ejemplo muy visto es las favelas en Brasil, en la que pues eso, los policías, la autoridad no puede entrar ahí, no puede entrar ahí. Quizás alguno de ustedes tenga un ejemplo claro en sus ciudades de alguna colonia, algún fraccionamiento en el que funcione un poco de esa manera, en el que sea todo liderado por un grupo de personas, ¿no? Dentro de estos lugares conocidos como reductos de impunidad, la vida da un poco que desear. La vida ahí sería, pues obviamente naceríamos en condiciones un tanto de pobreza, tendríamos poca o nula educación y nuestras aspiraciones serían vivir en el mundo delictivo, basándonos principalmente en el ejemplo de las favelas, en la que las aspiraciones de los niños son convertirse en narcotraficante, en tener una red de trata de blancas, en líder de bandas, etc. Y en el que su visión del mundo está un poco distorsionada, en la que piensan que la policía son personas malas que tratan de destruir su felicidad. Y también con la idea de que con la mentalidad de no querer cambiar nunca, de no querer salir del estatus en el que viven, pues viviríamos una vida inestable e inesperada. Porque en esta clase de vidas no podemos esperar algo, no se puede tener la garantía de que algo realmente va a llegar. No tienes la garantía de que vas a llegar a ser alguien, no tienes la garantía de que vas a vivir a los 20, no tienes la garantía de que vas a llegar a los 15 o que siquiera vas a llegar a los 10. Son mundos en los que constantemente hay riñas y la vida tiene tan poco valor. Y claro, esta clase de vida en contraposición con lo que es el gobierno totalitario nos da la falsa esperanza de tener una libertad, de que realmente podemos escapar, pero esto vemos que no es así, que realmente estamos marcados desde antes, desde nuestro nacimiento, nuestra mentalidad y nuestras condiciones a querer seguir en esa vida y sin tener la garantía de llegar a vivir una buena cantidad de años. En conclusión, pues los dos son pésimos lugares para vivir, pero si me tuviera que decantar por uno, yo escogería el gobierno totalitario solo por tener la esperanza de vivir más tiempo, aunque realmente las dos para mí me parecen que tienen un falso esquema de libertad, ¿no? Que realmente, aunque el gobierno totalitario hasta cierto punto somos conscientes de que no podemos hacer nada, en el mundo delictivo nos hace pensar que sí, pero está delimitado mucho por las condiciones en las que vivimos. Muy bien, el segundo tema que les quiero hablar es de algo que estaba pensando hace un tiempo, y es sobre el terror. Sobre el terror que yo lo titulé urbano, y quiero explicarles un poco a qué me refiero con este tipo de terror. Me refiero a aquellas historias que hasta cierto punto en el inconsciente colectivo tratamos de verlas como que pudieron haber sido reales. Vamos a entrar como a las leyendas de cada localidad, ¿no? Claro, obviamente todo con tintes de miedo, de terror. Y más que gobierno de terror urbano, me gustaría titularlo como terror popular,
que es aquellas cosas que hasta cierto punto creemos que sí de verdad pueden ser reales, a diferencia de las películas que hemos visto. Y lo dividí en varias partes, en varias épocas, digámoslo así, de cómo se transmitía este tipo de terror. La primera parte es de boca a boca y de libros, ¿no? Los comúnmente leyendas en las que pasaban, o historias que nos contaban nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros amigos, y que es el concepto que todos tenemos de contar historias de terror en una hoguera, ¿no? Además de esto, pues había muchas personas que enlistaban estos tipos de historias y los pasaban a través de un libro, ¿no? Esta es quizás la forma más inexacta de transmitirlos, porque trae muchas inconsistencias dentro de la historia por el boca a boca, que cada uno lo cuenta como lo recuerda, ¿no? Bueno, esta es la primera parte. La segunda parte viene ya con la llegada del radio y la televisión, en la que distintos programas hacían uso de estas historias para transmitirlas, o utilizaban el recurso de traer invitados o recibir llamadas de personas que les contaban sus experiencias, ¿no? Aquí, pues, esta transmisión de historias paranormales, de experiencias, va un poco más allá, porque permite que historias que no se catalogan como leyendas populares, véase así, que no sea como La Llorona, llegue a más personas, que una experiencia de una persona haya sido tan traumática o tan impactante que haya trascendido a más personas por el radio o la televisión. Seguramente cada uno tendrá algún ejemplo de alguna historia que haya escuchado en estos medios. La tercera parte viene de mano del internet, ¿no? Con la llegada del internet es mucho más fácil es mucho más fácil transmitir estas historias, tanto ya sea por foros, por YouTube, etc. Gracias también a al internet, pudimos ver más allá de historias, pudimos ver fotos e incluso grabaciones que se hacían presentes de distintas historias, ¿no? Y hasta cierto punto nos daba un poco más esa sensación de que lo que estábamos viendo era más real, ¿no? Porque podíamos ver que ciertas cosas pasaban a personas a través de las imágenes que nos compartían. Junto con esto también llegó las creepypastas, ¿no? Y creo que la creepypasta bebe mucho de las partes anteriores, hablando de experiencias, ¿no? De cosas que pasaron antes de la llegada de X instrumentos de comunicación. Y en esta parte creo que es la expansión más grande que ha tenido el terror popular, porque podemos encontrar un gran número de historias y experiencias, y realmente han conquistado muchas, han aterrado muchas mentes y corazones. Y en la actualidad contamos con otro medio, obviamente es por internet, pero una manera de transmitir un poco diferente, ¿no? Ahora lo que es más popular, obviamente se siguen usando todos estos medios, pero lo que ahorita se está popularizando mucho es compartir tus experiencias a través de la plataforma TikTok. En programas anteriores de Pensamientos Nocturnos hablamos de el gran mercado y la gran expansión que tiene TikTok, y vemos que realmente, a lo mejor no son tan asiduos a la plataforma, pero en la plataforma, además de encontrar una gran cantidad de videos de contenido humorístico, belleza, etc., podemos encontrar un apartado que es de terror, en la que personas con el contexto de ser vivencias que les pasan comparten sus videos en los que aseguran que son completamente reales. Realmente me gusta las historias que se han salido de esta plataforma, sin importar que son reales o falsas, porque nos dan ese sentimiento de cercanía, porque hasta cierto punto siento que YouTube nos da la falsa idea de que no cualquiera puede subir videos, aunque realmente sí, pero no cualquiera puede tener suficientes visualizaciones para que su historia sea relevante, a diferencia en la que TikTok es más cercano con tus amigos y familiares más que YouTube, y permite que personas, tus amigos y familiares, puedan compartir tu historia o puedan interactuar con tu historia, y así nos da una falsa idea de que es mucho más cercano, además de que al ser videos cortísimos, de más tardar un minuto, hace que no prestemos tanta atención a detalles que podamos encontrar. Por lo tanto, podemos
tener esa sensación de que es más real, más que los videos que encontramos en YouTube, ¿no? Seguramente ustedes han visto, gracias a divulgadores de este tipo de contenido, por ejemplo Dross, de cabeza, etcétera, de alguna historia que le ha pasado a través de TikTok. Aquí un paréntesis importante es que también ha habido personas que han compartido sus historias a través de historias de Instagram, que bueno, un poco el concepto es lo mismo. Realmente es interesante ver cómo ha estado creciendo esta forma de compartir el terror popular, porque siempre ha buscado medios eficientes para que su mensaje sea llegar, ¿no? Sin importar realmente si tú creas que en lo paranormal o no, podemos dedicarle una gran admiración de cómo se van transmitiendo estas historias, y nos hace preguntarnos cómo va a llegar, cómo será cómo será en el futuro, ¿no? ¿Qué puede hacer ahora la tecnología para que esta sensación cada vez se pierde más, porque estamos más acostumbrados a una sobreinformación y a contenido más fuerte? ¿Cómo va a hacer para que cada vez más sientas este terror, ¿no? Podemos pensar que tal vez vaya un poco de la mano de las plataformas de realidad aumentada o realidad virtual, pero no sabemos. Es interesante saber hasta dónde podemos llegar. El tercer tema que me gustaría hablar es acerca de la inclusividad en el entretenimiento. Seguramente cualquiera de ustedes ha estado familiarizado con el término, pero para que todo aquel que no sepa de qué estoy hablando, pues la inclusividad en el entretenimiento se refiere a esas veces en las que los directores, productores de la obra tratan de hacer un cambio o introducir un personaje con ciertas características para apelar hacia el público, hacia un cierto público, ¿no? Los casos más comunes de esto podemos referirnos a, por ejemplo, al personaje de Nick Fury, que en los cómics era un personaje blanco, y en la adaptación filmográfica se optó por Samuel L. Jackson para ampliar un poco el tipo de cast, la raza del cast, ¿no? Que si vemos el cast de la primera película de los Avengers, son la mayoría interpretados por personas caucásicas, ¿no? Dentro de este aspecto vienen diferentes quejas, ¿no? Porque hay veces en las que la inclusión es demasiado forzada, en la que está puesta de tal manera que es demasiado obvio que fue introducido el personaje o fue cambiado para complacer al público o la sociedad, ¿no? Hay unas personas que llegan a pensar que realmente esta inclusividad está mal, poner personajes con ciertas características que estén, a lo mejor que tengan sobrepeso, que no cumplan con los estándares de belleza, que sean de diferentes razas, etcétera. Está mal porque trata de vendernos alguna agenda política. Yo principalmente creo que no está mal, porque pues cada uno hace de su obra lo que quiere, y también va un poco en función de qué es lo que quieres contar y el contexto en el que se vive. Si yo estoy haciendo una obra que transcurre en Asia, sería ridículo pensar que voy a introducir personajes de ojos azules y rubios, ¿no? Uno pensaría que estas personas no viven en Asia. Así el ejemplo de diferentes obras. Lo que sí llama la atención es que si pensamos en diferentes obras americanas, generalmente están predominadas por gente caucásica, blanca, etcétera, ¿no? Siendo principalmente que en Estados Unidos es un país mega diverso, en el que podemos encontrar a toda clase de personas y toda clase de razas. El dilema viene cuando se nota a leguas que cierto personaje está hecho de esa manera solamente para cumplir con la demanda. Por ejemplo, que tú estás viendo una obra y ves que tiene que estar el personaje latino, el personaje de raza negra, el personaje asiático, el personaje de la comunidad LGBT, etcétera. En esa clase de cosas nos da la impresión en la que tiene que haber estrictamente ciertas personalidades y que no están ahí de manera orgánica, porque en la realidad, no en todos los casos, pero extrañamente alguien en su grupo de amigos cumple con todas estas inclusiones, no porque no quiera, sino porque simplemente son demasiadas coincidencias que se tienen que dar. Entonces, por este motivo, yo creo que para poder, o sea, que realmente el concepto de inclusividad, de querer cambiar un personaje, no es malo, pero tiene que saberse hacer. ¿A qué me refiero? Si yo, hablando desde un contexto como una sociedad americana, quiero hablar de un barrio en el que, para que estos personajes
realmente valgan la pena, para que realmente no se sientan forzados a estar ahí, tienes que darles un contexto histórico. Sí, tienes que darle un contexto para que el personaje se sienta orgánico dentro de ese mundo. Un ejemplo es la película de Gran Torino, en la que retrata la vida de un señor mayor, clásico americano, ¿no? Racista hasta la médula. Ve cómo su barrio se ve cada vez más invadido por gente de diversas razas. Sus vecinos son asiáticos, cerca del barrio hay mexicanos, etcétera, ¿no? Podemos ver cómo este personaje se relaciona con esta clase de personas y pues puede aprender de ellos y convivir con ellos. Y puede darse cuenta que tiene más en común con ellos que sus propios familiares, ¿no? Esto es un ejemplo que quizá no muchos puedan reconocer, pero me gustaría hablar de los casos en los que se ha empleado bien y los casos que se ha empleado mal. Quizá uno de los ejemplos más claros o más recientes es el caso de La Sirenita, ¿no? ¿Por qué en este caso me parece que la inclusión estuvo mal hecha? Pues principalmente porque en los casos en los que un personaje es tan emblemático y sigue tan presente en el colectivo, en la mente del colectivo, no es de extrañar que se vaya a reportar desagrado con la inclusividad que se presente. Creo que todos, a pesar de no haber visto La Sirenita, todos sabemos cómo es La Sirenita, ¿no? Pues tiene una cola como verde azul y tiene el cabello rojo. Todos tenemos esa idea de La Sirenita, aunque realmente por los libros y los cuentos originales sabemos que no es de esta manera. Esta es la idea, la imagen que nos ha vendido Disney mucho tiempo, y que de la nada sea interpretada por una persona de raza negra, pues nos cambia el paradigma, ¿no? Nos saca de onda, y obviamente mostró descontento por mucha cantidad de personas. Ejemplos de buena inclusión, pues tenemos el caso que ya había mencionado de Samuel L. Jackson, en la que interpretó al personaje Nick Fury. Claramente Nick Fury es un personaje que para el resto del mundo no estaba en el colectivo y por eso no tuvo tanto repercusión. Quizá en Estados Unidos sí, quizás no. Quiero pensar que en Estados Unidos tampoco era un personaje tan querido, tan relevante, y por lo tanto al resto de las personas ni nos dimos cuenta ni nos importó que se cambiara de raza a un personaje. Es prácticamente el mismo ejemplo en diferentes situaciones. Ejemplos en las que podemos presenciar como inclusión sin verse forzada es Star Wars. En Star Wars podemos encontrar toda clase de personajes y no se siente forzado porque, pues siendo un mundo en el que conviven demasiadas razas, no sería raro que te encontraras personajes de todo tipo. Y vuelvo a lo mismo. Puedas introducir personajes de diversas razas y diversas características, tienes que darles un trasfondo, tienes que darles una razón por la que estar ahí. Si no, se van a sentir que están forzados, que están ahí solamente para cumplir una agenda política, para cumplir con las demandas del público. Uno de los temas que me gustaría hablar en esta ocasión fue un tema que ya había planeado hacer un capítulo entero de Pensamientos Nocturnos, pero lastimosamente ya se había grabado, pero el audio salió mal, entonces fue todo un lío y al final no lo pude subir. Por lo tanto, no quería desperdiciar este tema porque me parece un tema muy interesante y no quería volverlo a grabar con alguien más, porque me parece que el capítulo salió tan bien que no quisiera hacerlo con nadie más. Gracias a ti, Pato. En otra ocasión podremos hablar con ella de otro tema. El tema en cuestión se trata sobre si el deporte está sobrevalorado. ¿De dónde surge esta idea? Bueno, surge de la cita de un deportista que se llama Kilian Jornet, que es español y se dedica a diferentes deportes, pero en una entrevista en El Hormiguero, programa que tal vez ustedes conozcan, él mencionó: el deporte está sobrevalorado. Al final tú me estás haciendo una entrevista a mí porque yo corro un poco más rápido que otros señores. Pero, mi palabra, yo corro, no soy filósofo. No pienso. Las cosas que digo tampoco van a ser más interesantes que las de un científico o un educador. Hay gente que tiene mejores cosas que decir y el deporte es una cosa muy egoísta. Porque al final, pones tu vida en peligro para conseguir una emoción, una sensación. Al final es una cosa muy egoísta. Lo bueno que tiene es que quizás a veces motivas a chavales para que en vez de salir de fiesta hagan deporte, se acerquen a la naturaleza. Motivas a la gente a decir:
cosas difíciles con trabajo se pueden lograr. Estas fueron las palabras de Kylian. Y es interesante su punto de vista, ¿no? En este capítulo que no salió, yo conversaba con Pato y hablábamos de... Ella lo veía desde el punto de vista de el deporte como disciplina, ¿no? Como que todos debemos practicar deporte. Y esto es correcto, todos debemos practicar deporte. A todos nos enseña. Y gran parte del contexto que yo daba es que el deporte nos sirve en un montón de cosas. Nos sirve en una sociedad para, pues, desestresarnos, para liberar tensión. Es usado a niveles más básicos y no tan básicos para enseñar valores como la disciplina, la integridad, el compañerismo, etcétera, ¿no? Pero la cuestión que este deportista presenta es si realmente no le estamos dando demasiada atención al deporte, ¿no? Si estamos enalteciendo un poco a los deportistas y estamos perdiendo la noción, ¿no? Ejemplos de estos, ¿no? Hay una gran cantidad de deportistas que están más en el deporte por el dinero que pueden ganar, porque les gusta la fama, los lujos, la moda, y no tanto por lo que desempeña en el deporte. Y sin duda hay un problema que tal vez no sea tan grave, pero hay muchas personas que idolatrizan a diferentes jugadores. En el mismo programa yo mencionaba que ha habido y seguirá habiendo deportistas que rompan la barrera de la disciplina, que logren inspirar a personas más allá de su deporte, ¿no? Casos como Michael Jordan, Kobe Bryant, Michael Phelps, Pelé, Usain Bolt, etcétera, ¿no? Deportistas que han sido tan buenos y que han sido tan conocidos que parte de su mentalidad, de cómo se desempeñan en la cancha, han servido para que personas se inspiren a hacer cosas fuera de la cancha. Otra cuestión que yo presentaba es en el momento en el que las distintas partes se pueden aprovechar del deporte para conseguir algo. Lo primero que se viene a la mente es cómo el mercado se aprovecha del deporte, ¿no? Haciendo eventos masivos, vendiendo diferentes artículos deportivos, comprando patrocinios, etcétera, ¿no? Y de otra manera, quizá un poco más enrevesada, serían los países en los que suelen usar el sentimiento de patriotismo que genera el deporte en, por ejemplo, el Mundial o las Olimpiadas, para vender un poco su propaganda política. Otra cuestión que se presenta es si los deportistas deberían ganar más que un doctor, que un profesor. Y esta es una pregunta espinosa, ¿no? Porque desde un punto de vista, si tú lo ves desde la manera más sencilla, dices, no, es injusto que alguien que salva vidas, alguien que educa a la gente, gane menos que un deportista que solo persigue una pelota, que solo corre en una cancha, etcétera, ¿no? Y hasta cierto punto, si lo ves desde fuera, puedes decir que sí. Pero lo cierto es que profesiones, por ejemplo, de médico, vamos a ser honestos, no es como que no puedan vivir de ello. Realmente sí se puede vivir. A lo mejor no todos reciben una paga increíble, más en el caso de los maestros, en la que el sueldo no es tan grande. Pero lo cierto es que un doctor a lo mejor al día te atiende 100 personas, te atiende 200 personas. Un profesor a lo mejor al día habla con unos 150 alumnos. Pero lo cierto es que un deportista en un día puede llegar a miles, incluso millones de personas. Y ese es el problema, ¿no? ¿Qué pasa si te digo que doctores, hay maestros, hay filósofos que después de terminar su trabajo llegan a su casa y quieren relajarse, prenden la tele y ven un partido de básquetbol o ven un partido de fútbol? Es una encrucijada que tenemos. Yo creo que si lo vemos desde el punto de vista de que la persona que ve a un deportista, yo creo que tiene un poquito menos de valor que la persona que le paga a un doctor o le paga a un maestro. ¿A qué me refiero con esto? Digámoslo así, cuando tú vas a una consulta del doctor, a lo mejor la consulta te salen 100 pesos y esos 100 pesos van para el doctor. A lo mejor se distribuye, ¿no? Tiene que dividir una parte para la renta del local, etcétera, ¿no? En el caso del maestro, a lo mejor la educación de un maestro, la educación que te puede brindar un maestro vale 80 pesos. Cualquier cifra, ¿no? Pues yo creo que lo que vale una persona, o lo que le paga una persona, solo un individuo, que puede ser cualquiera que ve a un deportista, a lo mejor vale 10, a lo mejor vale 5. Pero claro, el deportista llega a tantas personas que todos esos 5 al final terminan siendo un sueldo muchísimo mayor. Y ese es el impacto. Claramente también hay un gran
contexto un poco capitalista, ¿no? En todo esto, en cómo es que pues el que tanta gente admire a un deportista y vea y sintonice a un deportista pueda vender más patrocinios, etcétera, ¿no? Pero hasta cierto punto yo creo que el deporte no está sobrevalorado. Yo creo que sí hay que trazar quizás un límite hasta dónde debe llegar nuestro fanatismo, pero que mientras podamos medir eso, el deporte es un gran beneficio dentro de nuestra sociedad. Esto ha sido todo por Pensamientos Nocturnos, espero que les haya gustado. Síganos en nuestra página de Instagram, Pensamientos Nocturnos Oficial, y espero que duerman pronto.